Los defensores de la existencia de esta ley afirman que contiene disposiciones que reorganizarían por completo la economía y el gobierno de Estados Unidos. Sus detractores afirman que la ley no existe, y que estamos ante un ejemplo de teoría de la conspiración propagada por Internet. Muchas veces me preguntáis últimamente cómo es que tengo tanta confianza en nuestra victoria. La respuesta a esa pregunta es que hace 10 años que conozco la información que vais a leer a continuación, gracias a la traducción de Asun, Preston y un servidor. No hay otro tema más censurado ni más polémico ni más importante ni más crucial para el destino de la especie humana del planeta. Por eso la pongo en el día de los Illuminati. Porque es su tumba. Tomaos un tiempo en leerla y reenviadla en inglés o en castellano. En el momento en que suficiente gente la conozca, la mutación se producirá en el planeta. Como curiosidad, no me deja reenviar la noticia correctamente en Facebook, es la primera vez que me pasa. NESARA, la llave de la liberación del ser humano para que no lo olvidemos. Hagamos un repaso de la actividad criminal que rodea a nuestro actual dilema en lo que concierne al NESARA. La historia oficial, y la verdadera historia de NESARA es una lectura larga pero merece la pena leerla. Este cambio comenzó a mediados de los años 70 cuando el Federal Land Bank, Banco Federal de la Tierra, ejecutó ilegalmente las hipotecas de los granjeros por todo el Medio Oeste. En cada uno de estos casos, los granjeros fueron estafados por los bancos con el consentimiento de la Reserva Federal. Estas causas judiciales acabarían por ser conocidas como el Programa de Reclamaciones Agrario. En 1978, un anciano granjero, propietario de un rancho en Colorado, adquirió una granja con un crédito del Federal Land Bank. Tras su muerte, la propiedad pasó a manos de su hijo, Royce Schwasinger Jr., que era un general del ejército retirado. Poco después, un agente del Federal Land Bank y otro de los United States Marshals, una agencia paramilitar al servicio del gobierno http://www.usmarshals.gov/ aparecieron en su propiedad y le informaron de que el banco había ejecutado la hipoteca de su granja y que tenía que abandonarla en un plazo de 30 días. Sin saberlo él, su difunto padre había firmado una cláusula que devolvía la propiedad al Federal Land Bank en caso de que el prestatario falleciese. Indignado, Royce Schwasinger interpuso una demanda judicial ante el Tribunal Federal de Denver. Pero el caso no llegó muy lejos y fue sobreseído debido a un fallo de procedimiento. Ese fue lo que llevó a Royce Schwasinger a investigar a fondo el funcionamiento interno del sistema bancario. En 1982 se le concedió un contrato por parte del Senado norteamericano y posteriormente por parte del Tribunal Supremo para investigar el fraude bancario. Pero debido a que debía cumplir la orden de secreto de Estado, no se le permitió contar a los medios de comunicación lo que descubrió. A finales de los 80, empezó a compartir la información que tenía con otras personas, incluyendo militares de alto rango que le ayudaron a interponer una demanda judicial colectiva contra el gobierno federal. La primera serie de estas demandas empezó a mediados de los 80 cuando William y Shirley Baskerville de Fort Collins, Colorado, se vieron implicados en un caso de bancarrota con el First Interstate Bank de Fort Collins, que estaba intentando ejecutar la hipoteca de su granja. En un restaurante, su abogado les informó de que ya no podría continuar ayudándoles y simplemente se marchó. Al oír la conversación por casualidad, Royce Schwasinger les ofreció su consejo sobre cómo llevar a cabo el proceso de apelación ante el Tribunal de Comercio. Así que, en 1987, iniciaron la apelación, caso número 87C716, en el Tribunal Federal del Distrito de Colorado. El 3 de noviembre de 1988, el Tribunal Federal de Denver sentenció que los bancos se habían estafado a los Baskerville y procedió a revertir la decisión de bancarrota. Pero cuando la propiedad embargada no se les devolvió, iniciaron un nuevo proceso judicial. Finalmente, otros 23 granjeros, propietarios de ranchos, e indios que habían sido timados por los bancos de la misma manera, se unieron al caso. En estos casos, los bancos estaban embargando las propiedades usando métodos fraudulentos tales como un cobro exorbitante de intereses, ejecución ilegal de la hipoteca, o no computando los pagos mensuales de la hipoteca en sus cuentas como deberían haberlo hecho, sino que en lugar de eso, robaban los pagos mensuales para ellos mismos, con lo cual provocaban el embargo de la propiedad. Cuando se les acabó el dinero, continuaron su lucha sin la ayuda de los abogados.
Con algo de asesoramiento por parte del sindicato de granjeros, una nueva demanda fue interpuesta contra el Federal Land Bank y el Farmers Credit System, Sistema de Créditos Agrarios, 1, caso número 92-1781. El Tribunal del Distrito falló a su favor y ordenó a los bancos que devolvieran las propiedades robadas con la ayuda, bien de los Federal Marshals, o de la Guardia Nacional. Pero al no recibir pago alguno, los granjeros se declararon en bancarrota involuntaria contra el Federal Land Bank y el Farmers Credit System. Los bancos apelaron su caso insistiendo en que ellos no eran una empresa, sino una agencia federal, y por tanto a ellos no les correspondía la responsabilidad de compensar por daños y perjuicios. Por tanto, el equipo legal de los granjeros adoptó una nueva estrategia. Según los estatutos del Federal Land Bank de 1933, el banco no puede conceder créditos directamente a quienes los soliciten, sino solamente participar como aval de los créditos en caso de impago. Dado que el Federal Land Bank había infringido esa norma, los abogados de los granjeros pudieron demandar con éxito al banco por daños y perjuicios. Empezó a saberse lo que había sucedido con el caso, el equipo legal les enseñó a otros cómo litigar contra los embargos y cómo ayudar también a interponer las demandas. Caso número 93-1308M. Celebridades como Willie Nelson se unieron a la causa y ayudaron a recaudar dinero durante sus conciertos. Farm Aid, ayuda a las granjas. Aquí está un corto video de Willie Nelson describiendo con sus propias palabras la cadena de acontecimientos que desembocaron en las demandas judiciales presentadas por los granjeros. El caso Baskerville se había convertido ahora en la demanda colectiva de reivindicaciones agrarias, Farmer Claims Class Action Lawsuit. Preocupados por las ramificaciones legales, el gobierno tomó represalias contra los granjeros, golpeándoles bien con un aumento escandaloso del impuesto sobre la renta, IRS, o bien encarcelando a los abogados que los defendían en base a acusaciones frívolas y no relacionadas con el caso. Cuando los granjeros se dieron cuenta de que estaban siendo acosados injustamente, hicieron sentarse en la sala del tribunal a generales del ejército como Royce Schwasinger para asegurarse de que los jueces sobornados votasen de acuerdo con la ley constitucional. Los granjeros, que ahora contaban entre sus filas con un nutrido grupo de gente experta en temas legales, interpusieron una nueva demanda para solicitar compensación por los daños y perjuicios adicionales derivados de las actividades crediticias fraudulentas del sistema de créditos agrarios, Farmers Credit System. El gobierno intentó llegar a un acuerdo, pero ya habían perdido muchos casos y ahora también estaban perdiendo las apelaciones. Cada vez aparecían más y más pruebas. Según la Ley Nacional Bancaria, National Banking Act, todos los bancos están obligados a depositar sus estatutos en las oficinas federal y estatal de registro, Federal and State Bureau of Records, pero ninguno de los bancos había cumplido con esta normativa, lo cual permitió al equipo legal de los granjeros demandar al sistema de créditos agrarios. El sistema de crédito agrario no era el único que carecía de una autorización, establecida en sus estatutos, para hacer negocios con la Asociación Bancaria Americana, American Banking Association, sino que tampoco la tenían otras organizaciones cuasi gubernamentales como la Administración Federal de Vivienda, Federal Housing Administration, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbanístico, the Department of Housing and Urban Development, e incluso la Reserva Federal, Federal Reserve Bank. La demanda colectiva de los granjeros fue expulsada de los tribunales en cada etapa del proceso judicial, y los registros destruidos a propósito. Así que a principios de los años 90, Royce Schwasinger llevó el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Parte del sumario de este caso está bajo secreto judicial, pero actualmente se puede acceder a la mayoría del contenido. Casi unánimemente, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenciaron que las reivindicaciones de los granjeros eran totalmente válidas, por tanto, todos los embargos realizados por el sistema de crédito agrario eran ilegales y todos aquellos cuyas hipotecas fueron ejecutadas tendrían que recibir compensación por daños y perjuicios. Además, sentenciaron que el gobierno federal americano y los bancos habían estafado a los granjeros, y a todos los ciudadanos norteamericanos, enormes cantidades de dinero y propiedades. Y lo que es más, el tribunal sentenció la escalofriante verdad de que el IRS, Income Revenue System, o impuesto sobre la renta, era un trust, asociación de empresas, puertorriqueño y que por tanto la Reserva Federal era ilícita,
que la enmienda del impuesto sobre la renta había sido ratificada solamente por 4 estados, y por tanto no era una enmienda legal, que la normativa del IRS no había sido promulgada dentro del contexto de la ley positiva, Positive Law, y dentro del Código de Reglamentos Federales, Code of Federal Regulations, y como el gobierno norteamericano había embargado ilegalmente los hogares de los granjeros, con ayuda de las agencias federales. Asterisco Positive Law, ley positiva, leyes que han sido promulgadas por una rama del gobierno debidamente instituida y reconocida. Un agente de la CIA retirado presentó pruebas irrefutables. Proporcionó testimonios y registros de las actividades ilegales de los bancos para aportar más evidencias de que las reclamaciones de los granjeros eran de verdad legítimas. Las implicaciones de tal decisión fueron profundas. Todo el oro, la plata y los títulos de propiedad apropiados por la Reserva Federal y el IRS debían ser devueltos al pueblo. El equipo de abogados buscó la ayuda de un pequeño grupo de benévolos visionarios del que formaban parte políticos, generales del ejército y gente de negocios que llevan trabajando en secreto para restaurar la Constitución desde mediados de los años 50. De algún modo, dentro de sus filas, un general de 4 estrellas recibió un título, y el receptor del original de la bancarrota de los Estados Unidos de 1933. Cuando se llevó el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fallaron a su favor, dándole al general del ejército la titularidad sobre los Estados Unidos. Sociedad Anónima. Las siguientes acciones legales se pusieron en manos del Comité Financiero del Senado, Senate Finance Committee, y del senador Sam Nunn, que estaba trabajando con Royce Schwasinger. Con la ayuda de una presión política encubierta, el presidente George H. W. Bush emitió una orden ejecutiva, el 23 de octubre de 1991, que proporcionaba una provisión que permitía a cualquiera que demandara al gobierno federal recibir compensación económica, siempre y cuando la demanda estuviera dentro de las normas del formato original del caso. Executive Order No. 12.778 Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees, Octubre 23, 1991, Orden Ejecutiva NO Superíndice 12.778 Principios de Conducta Ética para los miembros y empleados del gobierno, 23 de octubre, 1991, según la Ley de la Reserva Federal de 1913, Federal Reserve Act. Todas las deudas actuales y futuras contra el Tesoro de los Estados Unidos deben ser asumidas por la Reserva Federal. De esta manera, el equipo legal de los granjeros pudo utilizar esa orden ejecutiva no solamente para obligar a la Reserva Federal a pagar daños y perjuicios en una divisa que estuviese respaldada por el oro, sino que también les permitió adquirir la propiedad legal sobre la bancarrota de los Estados Unidos, Sociedad Anónima para conseguir la indemnización por daños y perjuicios. Los abogados de los granjeros utilizaron un apartado adjunto a la 14ª enmienda bastante críptico y que la mayoría de la gente no conoce. Después de la guerra civil, el gobierno permitió a los ciudadanos reclamar indemnizaciones económicas para cualquiera que hubiera sido perjudicado como resultado del fracaso del gobierno federal en proteger a sus ciudadanos de cualquier agresión o daño perpetrado por un gobierno extranjero. El presidente Grant se encargó de que este documento adjunto quedase fuera de la vista del público, pero de alguna manera, alguno de los componentes del equipo legal de los granjeros se hizo con él. Si has escuchado esto con atención, especifica que sean daños perpetrados por un gobierno extranjero. Ese gobierno extranjero es el gobierno federal corporativo, que ha estado haciéndose pasar por el gobierno constitucional ante los ciudadanos.